Miércoles 23 de noviembre del 2022. Bienvenidos a Noticias 7. Nosotros siempre pensando en entregarles la mejor información. Buenos días, Lautaro. Hoy no nos acompaña nuevamente Verónica. Le mandamos un fuerte abrazo. Está un poco delicada de salud. Exactamente. Nuestra compañera hoy no estará, pero bueno, tenemos mucha información, Andrea. Primero, buenos días para ti, para los amigos televidentes, los amigos radio escuchas. Tenemos interesantes cosas que sucedieron ayer y que vamos a comentar en esta emisión, principalmente, o una de las principales, la condonación de deudas que el gobierno había llegado a un acuerdo supuestamente con la FENOCIN, con las diferentes organizaciones sociales e indígenas, pero esto finalmente no será viable, se lo vamos a explicar más adelante. Así es, hay que estar pendiente entonces también de las declaraciones que dieron los dirigentes de la FENOCIN. ¿Habrá o no movilizaciones? Más adelante entonces le estaremos contando. Ahora les hacemos una invitación para que nos sintonicen a través de eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos, iniciamos. Gobierno no condonará deudas bancarias de hasta $10,000 y en su lugar propone una reprogramación. Servicio de Atención a Privados de Libertad implementó centros de mando con cámaras de vigilancia para monitorear y evitar amotinamientos en las cárceles del país. Consejo Nacional Electoral implementó el voto telemático para ecuatorianos que residen en el exterior. En los deportes, sorpresa en el Mundial de Qatar. Arabia Saudita venció 2-1 al favorito Argentina, mientras que Países Bajos se impone a Senegal y lidera el Grupo A junto a Ecuador. Iniciamos contándoles, amigos, que el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció la noche de ayer a través de su cuenta de Twitter que el toque de queda en Santo Domingo, Guayas y Esmeraldas se reduce debido a la disminución de actos delictivos. ¿Qué tal si vemos en pantalla el tuit? Mientras le contamos a la gente que lo que ha dicho el presidente es que a partir de este 23 de noviembre, o sea, hoy miércoles, el toque de queda inicia a la 1 de la mañana y terminará a las 5. Así todos los días de la semana, es decir, de lunes a domingo. Lasso anunció que habrá rígidos controles para salvaguardar la seguridad de todos. No nos olvidemos que desde el 1 de noviembre se había decretado el toque de queda en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo debido al inicio del estado de excepción por el incremento de muertes violentas, amotinamientos en cárceles, la delincuencia. Originalmente era a las 9 de la noche, ahora entonces empieza a la 1 de la mañana, luego ya de 23 días entonces de este toque de queda, este estado de excepción que sí se mantiene. Así es, hay que recordar que hubo quienes se vieron afectados, los servicios de catering, restaurantes y hoteles, por ejemplo. Estos servicios reportaron una disminución de las ventas de entre un 50 al 70% desde el inicio del estado de excepción. Incluso ellos pedían que se eliminara totalmente el toque de queda. En principio se bajó entonces hacia las 12 horas y ahora vemos a la 1 de la mañana, entonces está previsto que inicie el toque de queda. Así que ténganlo presente. Esto es en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo. Reiteramos, el estado de excepción continúa, el toque de queda continúa, pero ya en horario reducido. Y Andrea, esto nos daría a presumir que si el índice de violencia sigue disminuyendo como ha estado, posiblemente el estado de excepción no dure los 45 días previstos, sino que sea menos. Esto se analiza cada semana en la Policía Nacional, en el COSEPE también, para poder tomar decisiones. Por el momento entonces una nueva que de cierta manera, ayudará a la reactivación nocturna, porque entonces restaurantes, discotecas, bares pueden abrir hasta más tarde. Y más en estos meses donde el sector comercial es bastante movido. Estaremos entonces pendientes de cómo surge esta medida. Y ahora les contamos lo que ya habíamos anticipado. El día de ayer, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, anunció que se prepara una medida de hecho en la costa ecuatoriana. Dijeron que hay reuniones con las bases de su confederación para movilizar a 6 provincias de la costa. Ellos dicen, ante la falta de respuestas del Ejecutivo sobre la condonación de deudas para las organizaciones sociales. El presidente de la organización de la FENOCIN, Gary Espinosa, aseguró que esperaban que el gobierno emitiera el decreto que se lo había anunciado sobre la condonación, y ese decreto debía salir el 18 de noviembre, es decir, la semana pasada. Sin embargo, el dirigente aclaró que no es un paro nacional lo que se viene, sino que son casos urgentes que tienen que ellos tomar, dado lo que está sucediendo y dado las carteras vencidas que ellos mencionan que en la banca pública se registran
Estas movilizaciones, estos plantones serían en Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro y Santa Elena como primera instancia. El día de ayer en esta rueda de prensa que se realizó, pues Gary Espinosa, el presidente de la Confederación, no confirmó la fecha. Oigamos un poco de lo que dijo. Estamos juntos en esta lucha para exigir al gobierno nacional el cumplimiento de su propia ley. La ley que mandó el presidente de la República no está siendo cumplida. Por tanto, constitucionalmente, el señor presidente tiene la obligatoriedad de cumplir con las leyes que apruebe la Asamblea Nacional. Estamos para el jueves una reunión urgente porque tenemos que tratar este tema y poder, digamos, resolver la fecha en la cual nos vamos a activar nuevamente. El día de ayer realizamos un plantón en la ciudad de Ventanas, en la carretera. Hicimos un plantón para decirle al gobierno nacional que estamos decididos a llevar adelante cualquier acción, de hecho también en la costa ecuatoriana. Y a propósito de este mismo tema, en horas de la tarde el Ministerio de Gobierno se pronunció sobre lo que más temprano dijo el presidente de la FENOCIN. En un comunicado se aseguró que luego de diferentes reuniones y evaluaciones llevadas a cabo con funcionarios de varias instituciones encargadas de analizar la factibilidad de implementar el proceso de condonación de deudas de $3.000 hasta $10.000, se concluyó que no existe viabilidad financiera para incrementar dicho mecanismo actualmente. Ahí estamos viendo el comunicado entonces que emitió el día de ayer el Ministerio de Gobierno. No obstante, dice el comunicado, las facilidades de reestructuración y reprogramación de las deudas, así como el acceso a créditos en condiciones preferenciales, como se lo ha hecho en los últimos meses, se van a mantener. Es decir, no la condonación de 3.000 a 10.000, pero sí la reestructuración de las deudas que las personas puedan tener en la banca pública, eso sí, respecto a ciertos criterios y parámetros para que esto sea viable financieramente. Esta fue la conclusión que el día de ayer dio el gobierno nacional, pero más temprano, Lautaro, estuviste tú en pues un conversatorio con el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, y ahí, a propósito de esta condonación de las deudas, se refirió al tema en un conversatorio. En la mañana, ¿qué se dijo, Lautaro, ahí? Bueno, fue muy claro el ministro Pablo Arosemena sobre lo que él considera no es viable con este tema de la condonación. ¿Qué les parece si primero escuchamos sus declaraciones respecto a esta posición que él mantiene, en la que fue, insisto, muy enfático en que él no apoyaba la condonación de hasta $10.000? Estas fueron sus razones para sus declaraciones. No es una solución, hemos dicho condonar es condenar, y nosotros lo que queremos es apoyar al emprendedor a que pueda volver a emprender. Por eso es tan importante la reprogramación, el alivio financiero que ya hemos entregado. Las condonaciones específicas a $3.000 se han entregado sin ningún tipo de afectación al banco ni a su patrimonio, pero cualquier valor adicional sí pone en riesgo el patrimonio del banco y eso no es correcto. Y estas declaraciones, como les habíamos comentado, se dieron horas antes del comunicado que vimos del ministro de Gobierno, Arosemena. Entonces anticipó que de parte de su cartera no se emitiría ningún dictamen favorable para ejecutar la medida, por lo que señaló que si el decreto ejecutivo para aplicarlo debía tener un informe de su parte, era preferible que no se lo pidieran y que en el directorio de Banecuador que preside votará en contra. Exactamente, eso antes de que conociéramos entonces que efectivamente no se lo va a aplicar, porque como lo había dicho la FENOCIN, tenía que haber un decreto. Ahora, el ministro también dijo que no se está incumpliendo ningún acuerdo de las mesas de diálogo por no aplicar la condonación. Eso es lo que dice el ministro. La FENOCIN dice totalmente lo contrario. Además, cifras del Ministerio de Economía y Finanzas indican que el impacto económico por la condonación de deudas sería de $188 millones. No obstante, en octubre, cuando se cerraron las mesas, se dio a conocer los acuerdos. En la mesa de la banca pública y privada se dijo que como un segundo punto de coincidencias estaba la condonación de créditos o activos de préstamos de hasta $10.000 del capital adicional a los intereses de otros costos. La reestructuración de líneas de crédito también para clientes con saldos pendientes de 3.000 hasta 10.000. Esto es lo que se mencionaba en el documento acordado, más un periodo de gracia de 3 años de hasta 10. De 3 hasta 10 años es lo que se llegó al acuerdo. Sin embargo, tras un largo análisis que ha hecho el gobierno en este último mes, coinciden tanto el Ministerio de Economía, Banecuador y ahora el Ministerio de Gobierno que no se lo puede aplicar, que no es viable
y que no se lo va a ejecutar porque dicen que estos 188 millones pues podrían desfinanciar de cierta manera la economía nacional y por ende entonces no habrá tal condonación. Sí, las demás, sí se sigue dando otro tipo de condonaciones, pero como hemos dicho, según casos particulares. Solo como un resumen, entonces, desde la FENOCIN se dice que en las mesas de diálogo sí se acordó esta condonación de deudas de hasta $10,000 y ahora el Ministerio de Finanzas dice que no lo ve viable y que ellos votarán en contra. Dejará entonces para que el directorio de Ban Ecuador lo decida. Entonces, en este punto, a los amigos televidentes, radioescuchas, tenemos que explicarles o contarles que mañana será un día clave porque, bueno, hoy podría inclusive la FENOCIN pronunciarse, ¿no? Seguramente lo hará. Que seguramente lo hará. Y mañana se reúnen y mañana podrían anunciar si efectivamente hacen estas movilizaciones. Daría a entender que lo van a hacer porque ellos han pedido un decreto que ya conocemos que no se va a emitir y que no va a haber la medida financiera que ellos están solicitando. Así que tocaría esperar cuándo van a ser las movilizaciones y también la contrarrespuesta del gobierno, explicando evidentemente que no es la mejor camino. Las movilizaciones del gobierno ha dicho que no se lo debe hacer, se respeta, sí, la libertad de pensamiento y todo, pero el gobierno ha dicho que exhortan a las organizaciones que como parte de los procesos de diálogo no se vuelvan a los eventos que hemos visto en junio, así que será una semana que todavía estará muy candente con este tema en particular. Así es, 7 de la mañana con 13 minutos y ahora les contamos en otras noticias que el Pleno de la Asamblea Nacional no debatió el informe no vinculante de la Comisión de Régimen Económico sobre la proforma presupuestaria 2023. Esto porque la sesión 814 fue suspendida luego de 4 horas y media de desarrollo durante la tarde del día de ayer. El presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, convocó la reinstalación para las 10 del próximo martes, esto la próxima semana, cuyo único orden del día pendiente será conocer las observaciones y consideraciones de la Comisión sobre la propuesta económica del Ejecutivo para el siguiente año. Respecto a la proforma, Lautaro, tú tienes algunos puntos principales sobre esta propuesta económica. Así es, Andrea, vamos a mostrarles a los amigos televidentes porque hemos preparado los siguientes cuadros para conocer algunos de los aspectos que más interés han generado en la Asamblea Nacional, también en la opinión pública, que se han debatido tanto. Como parte de todo esto vamos a comenzar explicándoles y mostrándoles el comparativo del presupuesto inicial del 2022 con el del 2023. Aquí estamos viendo entonces que el PIB nominal era de 109 mil millones en 2022 y actualmente es de 122.000 millones. El crecimiento que se presupuestó para el 2022 era del 2,85%, mientras que en la proforma actual para el 2023 se estima que será del 3,1%. La inflación anual en 2022 de 1,28, actualmente se calcula en 2,76 y esto es lo más clave. El precio del barril del petróleo costaba en la proforma inicial del 2022 $59.26 y para la actual se está hablando de que deben ser 64,85. Esto ha generado también varios comentarios porque en la Asamblea Nacional mencionan que tendría que ser un valor mayor. Sin embargo, ha explicado el Ministerio de Finanzas que el barril se quedaría en $64 porque tienen que ser prudentes. ¿Qué sucede? El mercado puede fluctuar y entonces si hay un precio mucho más elevado serán excedentes para el Ecuador. Pero de lo contrario, si cae, el Ecuador mantendría un precio que le permita entonces no desfinanciar ni desbalancear sus finanzas. Vamos con el siguiente cuadro. Se ha hablado también del aumento del presupuesto salarial para este 2023, es decir, más dólares que serían invertidos en sueldos de los ecuatorianos. Y mucha gente dice, ¿pero por qué? Eso es lo que no queríamos que suceda. Ha explicado el ministerio que esto se debe al incremento de la masa salarial en educación. No es que se han contratado más docentes, al contrario. Recordemos que por la ley, desde este año y el que entra en el 2023, tienen que aumentar los sueldos de los docentes según este nuevo escalafón. Ahí entra ese rubro, también la incorporación de 8.000 policías, también de agentes penitenciarios, de agentes de control de tránsito, quienes ingresan a las filas entonces y por ende son más ingresos. Y finalmente la contratación de personal para los hospitales y centros de salud que se están planificando a escala nacional para ser inaugurados el 2023.
Por ejemplo, en Manaví hay 5 hospitales, entonces este nuevo personal implica nuevas personas que vayan a ser contratadas. Vamos entonces con el último cuadro que tenemos, que también ha generado bastantes comentarios, si lo podemos ver en pantalla completa para que sea más fácil la lectura de nuestros amigos televidentes. Ahí lo tenemos entonces, el tema de la obra pública, que sí ha generado comentarios de que por qué en la proforma el monto de obra pública es tan solo de 1.872 millones. Que parecería que no es muy alto. Lo que se ha explicado dentro del Ejecutivo es que esto es un total, 1.800 millones que el gobierno entrega para ciertas obras, pero a ello hay que sumarle el dinero que se entrega a los diferentes GATS, es decir, los gobiernos autónomos descentralizados, que también deben generar obras con ese presupuesto, y las concesiones o alianzas público-privadas que esperan se lleven a cabo dentro de todo el año fiscal, y que eso también es parte de la obra. Es decir, el criterio que menciona en este caso el Ministerio es que es preferible que sean obras con concesiones y no directamente del Ejecutivo, y ese dinero del gobierno para obras sea invertido en lo que se llama la llamada inversión social, que es educación, salud, la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Todo eso es lo que tiene que ver con la inversión social, que están aplicando 15.000 millones de dólares, y por eso mencionan que la obra pública no es que está tan baja, es criterio entonces del Ministerio de Economía y Finanzas. Uno de los temas también, Andrea, más comentados según analistas. Veremos entonces como un contexto de qué sucede, porque este es el presupuesto inicial, este es el presupuesto que se estima para el próximo año, pero que el presupuesto puede cambiar en lo que se llama también el presupuesto codificado, que es cuando hay reformas o cambios dentro de todo lo que estaba previsto por diferentes situaciones que pueden aparecer, como que hay más ingresos, disminuciones de ventas, etc. Lo cierto es que dicen que las ventas han incrementado en Ecuador, y por eso hay estimaciones tan positivas como el propio gobierno lo califica. Por otro lado, ¿qué se dice desde la comisión que trató y analizó esta proforma presupuestaria? Dicen que, entre otras cosas, por ejemplo, se sobreestima el crecimiento del PIB de 3.1% cuando debería ser de 2.6%. Ya lo habíamos comentado también. Se subestima el precio del petróleo. Dicen que pues estándares internacionales lo ponen por sobre los $80. En la proforma presupuestaria se está poniendo alrededor de $65 el precio del petróleo. Pero esto entonces veremos el próximo martes cómo concluye este debate dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Hay que recordar que lo que sugiere la comisión no es vinculante, es decir, que el Ejecutivo puede o no adoptarlo, y eso se conocerá después de la reunión del Pleno en 10 días más. Sí, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, sí nos anticipó ayer en el conversatorio de medios que van a adoptar algunas de las observaciones que hagan en ciertos temas, como que para que sea parte de este consenso que tiene que ver con el legislativo, pero temas puntuales como el petróleo se queda completamente en los $64, porque ellos aseguran que hay que ser prudentes en este caso, y también que han preferido bajar el déficit fiscal para evitar problemas con los multilaterales como el FMI, que piden entonces que haya más mesura dentro de los temas económicos del país. Vamos entonces a cambiar de tema, y ahora les contamos que el ex Contralor General del Estado, Pablo Celi, rindió el día de ayer su testimonio dentro del juicio que se desarrolla en el denominado caso Las Torres, donde junto a otras 10 personas se lo acusa de delincuencia organizada. Pablo Celi acudió a la Corte Nacional de Justicia para ejercer su defensa sobre el proceso penal por delincuencia organizada, y ante la presencia de los magistrados que llevan el caso, aseguró que es inocente. La Fiscalía lo acusa de participar dentro de un entramado de corrupción conformado por exfuncionarios de gobierno de alto nivel, que entre 2017 y 2020 habría exigido pagos a cambio del desvanecimiento de glosas en la Contraloría. Sin embargo, la defensa de Celi niega su participación en el delito. Pablo Celi no tenía absolutamente ningún conocimiento de los hechos y sí se actuó con deslealtad procesal. Desde el 13 de abril de 2021 se encuentra detenido y con prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito. Pero en el día 38 del juicio en su contra, aseguró también que ha sido víctima de una confabulación penal impulsada por la fiscal Diana Salazar.
Alteró documentos para poder presentarle y detenerle a Pablo Celi. El abogado del excontralor, quien ocupó esa función como encargado entre 2017 y 2021, agregó que planean la entrega de más declaraciones. Va a someterse a todos los interrogatorios y no los va a contestar porque él está actuando con la verdad. Sin embargo, la Fiscalía mantiene la tesis de que Celi participó en estas irregularidades cometidas para beneficiar a los contratos suscritos entre Petroecuador y la compañía No Limit S.A. Además, en el contrainterrogatorio, Celi se rehuyó a contestar las preguntas que planteó la Fiscalía sobre las disposiciones que entregaba a funcionarios de la Contraloría y con su hermano Esteban, también procesado, de quien en un principio se dijo que solamente eran diálogos familiares, pero al parecer tenían algo más. En la diligencia, Celi se negó a contestar preguntas puntuales porque las consideró impertinentes. Lautaro Andrade, Noticias 7. En aproximadamente 3 horas de la comparecencia de Celi en esta acción, también pues acusó a la fiscal Diana Salazar de algunos delitos. Entre ellos dijo que ella había pues cometido el delito de calumnias, además de uso doloso de su nombre. Dijo también la acusó por detención ilegal, uso ilegal de recursos públicos, fraude procesal, además de falso testimonio en su alocución. Celi lo que dijo también es que sí, la fiscal Diana Salazar estaba mostrando chats dentro de esta investigación, mostrara también los chats que se tenía entre los dos, es decir, entre la fiscal Diana Salazar y Pablo Celi. Claro, él dice que conversaron y que ella de cierta manera lo quiso ayudar, algo así es lo que él deja entrever, que esto ha sido negado por Diana Salazar. Pablo Celi está involucrado porque él como contralor encargado que estuvo luego de que Carlos Polit salió del país, Celi asumió entonces las funciones y dentro de lo que puede hacer, las competencias de un contralor están, por ejemplo, emitir informes de glosas y también desvanecerlos, y esto es lo que dicen que habría hecho para beneficiar a estas personas. ¿Cómo salta el caso? No nos olvidemos que aquí Pablo Celi no está solo, porque además de su hermano Esteban, está su sobrino, quien fue detenido en Estados Unidos por un presunto delito de tráfico, de lavado de activos. Lo atraparon en Estados Unidos y de ahí nació toda la investigación de lo que estaría pasando en este caso de las Torres, que va a 38 días de audiencia. Todavía falta mucho más para conocer entonces un dictamen final. Sin embargo, Celi entonces dice, yo no he hecho nada, si hubo un delito, yo no soy parte, y en cambio la fiscalía dice, sí señor, usted estaba muy involucrado y usted no quiere contestar completamente las cosas y no quiere decir la verdad, es lo que dice. 7 de la mañana con 24 minutos y ahora cambiamos de tema, al tema de seguridad, porque miles de cámaras instaladas en los 36 centros carcelarios del país podrán monitorear a los internos e incluso evitar posibles amotinamientos. Además, los agentes penitenciarios portarán una cámara corporal en caso de traslados. Veamos. Con el objetivo de mejorar el servicio de atención a privados de libertad, el gobierno destinó 1.2 millones de dólares para la instalación de centros de mando, para, a través de cámaras de videovigilancia, monitorear el normal funcionamiento de los 36 centros carcelarios del país. Con estos equipos que no teníamos en el SNAI, con estas cámaras podemos controlar cada uno de los pabellones de cada uno de los centros penitenciarios del Ecuador. El objetivo, dicen, es monitorear a los internos para evitar amotinamientos. Y apenas hay un amotinamiento, el contacto con el 911 y a través de ellos con las Fuerzas Armadas y la policía para actuar de inmediato y poder detener cualquier vandalismo dentro de los centros penitenciarios. Estos 2 centros de mando, que estarán operativos desde el 1 de diciembre, funcionarán una en Quito y otra en Guayaquil. Además, del sistema cuenta con cámaras corporales que los agentes llevarán en sus uniformes. Estas son conocidas como body cam. Estas cámaras se las ubican los agentes de seguridad penitenciario y ellos en vivo transmiten hacia el centro de mando y control. Estas cámaras dejarán ver algún incidente durante traslados de reos e incluso cómo proceden los agentes carcelarios. En el caso de traslados, tienen posición satelital, de tal manera que vemos la ruta que se está, calculamos previamente cuánto se van a demorar y nos pueden generar alertas cuando se están demorando mucho tiempo, para inmediatamente despegar algún recurso, pero también como es en vivo, nosotros estamos viendo hacia frente el traslado de la persona privada de libertad, que también igual en derecho y toda cosa tiene conveniencia cómo procede el agente y también el tema de seguridad. Edison Saavedra, Noticias 7. Nosotros estamos viendo.
Esto ocurre entonces después de las masacres que hemos tenido que lamentar en este último año, y desde el 2021 ya se cuentan alrededor de 400 reos asesinados dentro de los centros carcelarios. Lo que ahora entonces se quiere es que con estas cámaras se pueda vigilar un poco más estas estructuras. Es tecnología de punta, es tecnología que se utiliza en la gran parte, por no decir en todas las cárceles de Estados Unidos, también en Europa, y esto ayuda justamente a evitar los amotinamientos y estar alerta de lo que podría suceder. También es interesante estas cámaras en el cuerpo de los agentes penitenciarios, porque de esta forma también se puede detectar cuando haya irregularidades, cuando de pronto, como se conoce que ha sucedido, que policías o agentes entregan armas u otro tipo de objetos prohibidos a los presos. Con esto se puede entonces evidenciar y pues tomar acciones inmediatas. Es tecnología que ha sido instalada entonces en 36 cárceles del país. No se ha especificado por temas de seguridad en qué pabellones, pero se conoce que va a haber un monitoreo entonces en tiempo real, porque las más fuertes son evidentemente la de la Tacunga, la del Turi, la de Bellavista en Santo Domingo y la penitenciaría del Litoral. Me imagino que también en la cárcel de La Roca, que es la de máxima seguridad, también se han instalado cámaras para estar vigilando a los cabecillas de las principales organizaciones narcodelictivas que operan en el Ecuador. Así es. ¿Desde cuándo entonces operará este mecanismo? Desde el 1 de diciembre, así lo ha informado el SNAI. Y para continuar con el tema de seguridad, ahora les contamos que la docena de armas desaparecidas de la base San Eduardo del Cuerpo de Infantería de Marina en Guayaquil es parte de 2.000 fusiles asignados a esta zona, que son de uso exclusivo para acciones militares. Para el general en servicio pasivo José Luis Castillo, las autoridades deben investigar a fondo porque a su criterio existiría complicidad al interior. Veamos. Tras identificar la desaparición de 12 fusiles tipo AK-47 de la base San Eduardo, ubicada en el Cuerpo de Infantería de Marina en Guayaquil, el comandante Eduardo Mindiola confirmó que inmediatamente puso la denuncia en la Fiscalía. Inmediatamente se activaron los procedimientos respectivos. Lo primero que se hizo fue, obviamente, informar al mando naval e inmediatamente se activaron los protocolos de investigación respectiva. Estas armas son parte de las 10.000 donadas por China en 2016, mismas que se destinaron a diferentes unidades militares para el entrenamiento básico de los soldados. Para el docente universitario y general en servicio pasivo José Luis Castillo, es preocupante que se vulneren fácilmente los protocolos de seguridad. Para que se hayan sustraído unos fusiles, tiene que haber necesariamente la complicidad de quienes están encargados de esa bodega. El general Castillo explica que los fusiles AK-47 se elaboran en 18 países que tienen la licencia del fabricante original, que es ruso. Este tipo de armamento incluso lo ocupan las bandas criminales. Resalta que así se evidenció durante los últimos ataques violentos suscitados, pero con una diferencia: la munición es estándar. Quiere decir también que quienes se sustrajeron esos fusiles no los van a poder utilizar, porque la munición de esos fusiles, que es la 7.62, no existe en el mercado, ni siquiera en el mercado negro, porque es una munición de origen chino, que solamente la de origen chino se puede utilizar en esos fusiles. Es decir, esos no funcionan como una munición estándar. Recuerda que ya hay indicios de penetración del crimen organizado en la institución militar, pues en anteriores ocasiones se identificó droga en la base de la Fuerza Aérea, entre otros casos. Por ello indica que es necesario la implementación de una dirección de asuntos internos. Una unidad que se encarga de, con personal externo a la institución, básicamente realizar las investigaciones, estar pendientes, realizar contrainteligencia, implementar medidas de confianza en el personal militar. Los fusiles hurtados tienen un alcance efectivo entre 120 a 150 metros, es decir, son letales. Olga Velasco, Noticias 7. Interesante cómo estos fusiles que nacieron hace 80 años, en 2007 fueron considerados los que más se producen, los de la mayor cantidad de uso, porque son armas de fuego muy efectivas. Ahora, lo que es preocupante, y lo dijo nuestra compañera Olga Velasco, es que estas armas que se roban se utilizan también para atacar a los policías. Por ejemplo, los dos uniformados que fueron asesinados en Durán fueron con fusiles AK-47, que se presume también habían salido entonces o del mercado negro o de este tipo de las bases militares
que lastimosamente sí deja entrever, Andrea, de que hay corrupción detrás, porque es un cargamento muy grande para desaparecer de esa manera, y ya se está investigando para poder depurar a los malos elementos que están entregando armas que sean usadas contra sus propios compañeros. Así es, se han cuestionado entonces cómo se ingresa, cómo se pueden robar este tipo de armas, y se ha pedido entonces también que se investigue una posible complicidad dentro de las Fuerzas Armadas. Con esto, amigos, nosotros nos vamos a una pausa, pero quédese con nosotros porque al retornar tenemos información importante. Estará con nosotros un experto tributario para poder conversar sobre las facturas digitales que ya empiezan a estar vigentes desde este 30 de noviembre. Entonces, esté pendiente, ya volvemos. 7 de la mañana con 33 minutos, y como lo habíamos anticipado, ya se encuentra en esta mesa de trabajo un experto tributario, Jorge David Uribe, para conversar precisamente sobre la facturación electrónica que ya empieza a entrar en vigencia desde este 30 de noviembre. Muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy en este espacio, y quisiéramos iniciar preguntándole para que la ciudadanía que aún no lo conoce, desde el 30 de noviembre entonces ya no podremos utilizar las facturas físicas. Muy buenos días, un gusto saludarles. A partir del 30 de noviembre es obligatorio para absolutamente todos los contribuyentes tener la factura física y la firma electrónica dentro de su factura física para poder expedir comprobantes de venta. Vamos por partes. ¿Cómo se saca una factura electrónica en este caso, ¿no? Y también la firma, que es muy importante tener. ¿Cómo no? Lo que primero se hace es obtener la firma electrónica. Por ejemplo, entramos al portal www.argosdata.com.es, que es una de las empresas certificadoras de firma electrónica, y allí se obtiene la firma electrónica, 9 minutos, 10 minutos, y se compra posiblemente el combo de facturación electrónica, o se utiliza el SRI en línea o el SRI y yo, que es un facturero gratuito. Hay empresas certificadas, o sea, hay que tener cuidado que no en cualquier sitio podemos obtener la firma electrónica. Definitivamente, hay unas pocas empresas públicas, unas poquísimas empresas privadas, una de las que les acabo de mencionar, como Argos Data, y hay que tener cuidado de que además las seguridades para obtener la firma electrónica sean absolutamente estrictas en la concesión de las mismas. ¿Qué pasa con quienes ya tienen una firma electrónica pero no está con el RUC, es decir, con este 001 que al final de nuestro número de cédula pues identifica que es del RUC? ¿Se puede entonces ingresar al sistema? Entiendo que se entra al SRI para sacar la factura electrónica, ¿o cómo es este proceso? Sí, Andrea, se puede entrar al SRI o puede tener la factura privada, pero es importante siempre contar con la autorización para ingresar. Ahora, la factura, la firma electrónica, que es solamente cédula de identidad, no serviría. Tendríamos que tener una factura electrónica Signare, por ejemplo, que tenga RUC, que sea O sea, homologada. La firma electrónica sí o sí tiene que estar con el número completo de RUC, no sirve solo con la cédula de identidad. Es correcto, necesitamos tener el número de RUC y podemos. O sea que para hacerlo. este caso, digamos, si uno utiliza una firma electrónica con el número de cédula, debe sacarse obligatoriamente otra, es decir, vamos a tener 2 firmas electrónicas. Correcto, las firmas electrónicas pueden ser varias, pueden ser de varios tipos. Podemos tener 3, 4, 5, las podemos tener en la nube, las podemos tener en token, hay diferentes maneras. De acuerdo. Ahora, ¿cómo se hace el proceso mediante el SRI? Porque entiendo que, digamos, este puede ser un proceso gratuito, uno puede ingresar, si usted ya tiene la firma electrónica, puede ingresar a la página del SRI y ahí usted mismo poder, pues, digamos, hacer todo este proceso para sacar esta factura electrónica, ¿es así? Es correcto. Se ingresa, como les decía, al SRI y yo, o SRI en línea, y se obtiene la facturación electrónica, se llena la facturación electrónica, su factura electrónica. Hay otros sistemas que son muy, muy amigables, también muy sencillos, lo que yo llamo de la factura a la computadora. Ahí lo que hacemos en las compañías que tenemos estos sistemas como Argos Data es hacerlo muy simple, porque la gente necesita ahora sencillez para emitir sus facturas. No estamos hablando de las empresas en términos generales, sino de otro tipo de contribuyentes. Y eso quería entender, ¿cuáles son las ventajas de ahora tener una factura electrónica? Que no es algo nuevo, el 97% de personas ya hacen muchos trámites de forma digital. Es correcto.
¿Cuál es la ventaja? La ventaja es, primero, nos ahorramos papel, nos ahorramos traslado, tenemos automática información, recaba la administración tributaria y con eso hay un control automático, se van a facilitar las informaciones, las declaraciones, las devoluciones de impuestos, es decir, hay una serie de beneficios con la tecnología, ¿no? Pero también depende del régimen de cada contribuyente, la categoría, eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Nos puede explicar un poco más sobre eso? ¿Cómo no? Todos los contribuyentes que tengan ingresos superiores a $20,000 al año, tendrán la obligación de obtener factura electrónica y firma electrónica para poder facturar. Todos aquellos contribuyentes que tengan menos de $20,000 al año no están en obligaciones, son aquellos contribuyentes que no tienen la obligación. Estamos hablando de más o menos un sueldo mensual de 1.500 para arriba, ya tendrías que tener la factura. Así es. De acuerdo, y ahora, una vez que ya se tiene la factura electrónica, ¿cómo se la utiliza? Es decir, antes, claro, te contrataban para un servicio profesional, tú llenabas la factura física y dabas entonces a quien te estaba contratando. ¿Cómo entonces ahora pues migramos a la factura digital? Bien, lo primero que tenemos que hacer es entrar al portal de las empresas certificadoras de firma electrónica, obtienes tu firma electrónica y esa firma electrónica se carga en el facturero electrónico. En ese facturero electrónico, cada vez que se llena la factura, automáticamente se homologa o se verifica con la administración tributaria y la factura está emitida. De acuerdo, no es muy difícil entonces utilizar este facturero electrónico y me imagino que llenar será casi igual que llenar una factura física. Hay sistemas y sistemas. Y repito, en Argos Data, por ejemplo, es muy sencillo. Entras en la web, obtienes la factura, la certificación, la firma y después de eso llenas con un formulario muy sencillo. Hay otros sistemas que son mucho más elaborados, que tienen integrados otro tipo de módulos que también los tenemos, pero que en este momento creo que no se necesita. Primero tenemos que hacer cultura, primero tenemos que aprender a utilizar la herramienta que, repito, dependerá con quién estés, es más sencilla o más dificultosa. Ahora, yo tengo un tema sobre seguridad que me gustaría también que lo podamos abordar. Primero, ¿qué garantías tenemos de que no van a haber falsificaciones o pueden haber algún tipo de irregularidades con el tema de seguridad y las facturas electrónicas? Perfecto. El primer punto, el punto más importante que nosotros tenemos es la firma electrónica certificada es inviolable. Por lo tanto, hay pocos o habemos pocas firmas, empresas que damos firma electrónica certificada como Argos Data. Segundo, hay que ver el respaldo que tienes atrás. Pongo un ejemplo sencillo. Argos Data tiene a Montran, que está en 70 países y se dedica a seguridad bancaria, software bancario. Tercero, Arcotel nos controla muchísimo y nos interconectamos con registro civil, tenemos reconocimiento facial de Amazon WS, es decir, hay muchísimas seguridades y se respetan todas las leyes para efectos de conservar los datos y emitir la factura. Okay. Y otro punto que también quisiera que lo podamos tocar, mi última para no quitar más tiempo, mucha gente en casa seguramente va a tener una serie de facturas acumuladas, uno cada año tiene que tener bastantes, ¿no? Hoy en día, si esto ya es digital, ¿hay manera de guardar este facturero electrónico? ¿Lo podemos tener de respaldo en el mail o en algún sitio para justamente tener este registro anual de nuestras facturas? Y en eso sumo yo la pregunta de qué pasa con las facturas que no perdían vigencia hasta el próximo año. ¿Se puede seguir utilizando? Bien, empiezo por tu respuesta. Sí, las facturas en papel que se encontraban vigentes servirán hasta que terminen su stock y estén vigentes, en términos generales. Hay ciertas características especiales. De otro lado, la factura electrónica normalmente está o en la nube o en un sistema que tenemos las empresas para otorgar el servicio de facturación electrónica, igual que la firma electrónica que la contiene. Entonces es muy fácil, en cualquier parte que estés, si es que tienes el sistema adecuado, pues vas a poder llenar tu factura, tu celular, tu computadora. Eso, Despejadas, precisamente, ¿no? Sí, todas las dudas. Desde el celular entonces se puede hacer la facturación electrónica. Esto me imagino servirá muchísimo para, no sé, para el gremio de transportistas, los taxistas, que entiendo que se estaban capacitando también para poder utilizar esta factura electrónica. Así es tan
todas las personas corriendo para terminar de capacitarse, obtener su firma electrónica y lo podrán hacer, ya lo están haciendo efectivamente. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias nuevamente por su presencia el día de hoy aquí. Conversábamos con un experto tributario para poder conocer cómo se manejará pues esta nueva decisión de que a partir del 30 de noviembre es obligatorio la facturación electrónica. Nosotros nos vamos a una pausa con esto, amigos, pero ya volvemos porque al volver... Ya se vive, ya se siente en un estadio caliente. Entre el canto de mi gente, mi selección ya está aquí. Palpita nuestra bandera, los colores de mi tierra. En un solo corazón, Ecuador para ti. Hola, hola, muy buenos días. Yo soy Mili Zambrano y estoy lista para llevarles la información deportiva. Compañeros, ¿cómo están? Con bastante energía, muy emocionados por lo que será el partido del viernes. Mili ya se prepara todo, se ultiman detalles de nuestra selección. Y estamos todos emocionadísimos porque realmente el partido contra Países Bajos nos puede ya definir lo que será el futuro de la selección, porque luego del triunfo de Holanda frente a Senegal 2-0, si Ecuador gana a Países Bajos, estamos ya tranquilos. Por favor, ojalá. ¿Tú qué dices que va a pasar? Yo creo que empatan. Yo creo que Ecuador empata con Holanda y está a un paso. ¿Con goles, sin goles, 0-0? ¿Cuánto? Chuta, yo creo que vamos a poner un gol. Yo creo que 2-2 va a quedar Ecuador-Holanda. Yo creo que ganamos el día de hoy. ¿Estás confiada en lo que está haciendo la selección? Sí. Les viste muy bien frente a Qatar, ahora solo falta Holanda. Y bueno, miren, ahí están los entrenamientos de la tricolor porque ya están poniendo todo a punto. El profesor Gustavo Alfaro está dejando ese 11 titular listo, y no solo a ellos, también esos grandes chicos que tiene en la banca, porque han demostrado que el momento en que los llama, pues están listos para ponerse la camiseta y salir con todo al campo de juego. ¿Crees que volverá a repetir con Jackson Méndez? ¿O ya con Carlos Grueso? Ojalá, sería bueno tener a Carlos Grueso. Carlos Grueso. ¿Sabes a quién me gustaría ver también? A Ángel Mena. Ángel Mena de inicio. De inicio, titular. Y Gonzalo Plata, gracias, descanse y entra más tarde. ¿No te gustó el partido de No me gustó Gonzalo Plata, pero lo que sí quería decir es que si Arabia Saudita le ganó a Argentina, creo que Ecuador le puede ganar al que sea. Sí, no, esos resultados sorpresivos dan mucho ánimo a las selecciones que de alguna manera no son las favoritas, no voy a decir que son débiles, pero no son las favoritas. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hace Ecuador frente a Países Bajos el viernes a las 11 de la mañana. Estaremos entonces pendientes, traigan su camiseta, también la acaba la señora Lautaro, por favor, para poder ver el viernes. Aquí en la redacción estaremos viendo, evidentemente, con todo el equipo. No tanta fiesta, señor Lautaro, como la que tuvo el fin de semana viendo el partido, pero aquí estaremos también animados viendo. Bueno, y vamos a escuchar ahora a Hernán Galíndez, que fue titular en el partido contra Qatar. Vamos a escuchar qué es lo que dijo. Tenemos un gran equipo. Para mí, Moy Caicedo es un jugador extraordinario, un jugador que cuando lo ves jugar parece que tuviera encima 4 mundiales y tuviera 35 años, y la verdad es que tiene una tranquilidad y una confianza que personalmente me llama mucho la atención. No es fácil hacer lo que hace él y eso me parece que él hasta se siente cómodo con esa responsabilidad que tiene hoy y es bienvenido porque lo tenemos a nuestro lado. Entonces él sin duda es uno de los armadores del equipo y a través de su juego salen cosas muy buenas, explotar por los costados, la velocidad de Romario, de Gonzalo. Hay muchas bondades en nuestro equipo y es muy lindo que pueda ser así. Muy bien, muy Galíndez, bien. Yo creo que se siente realmente ecuatoriano, ha llamado la atención a nivel internacional, cómo canta el himno nacional, eso realmente ha llamado la atención. Ahora, Mili, yo quería preguntarte, bueno, ya escuchamos a Galíndez, pero los holandeses hablan de nosotros, ¿han pronunciado algo? Bueno, de hecho, Frankie de Jong, centrocampista de Países Bajos, habló del primer partido y además vibró lo que será el segundo encuentro del Grupo A cuando su selección afronte el cotejo con nuestra tricolor. El partido, lo decíamos, será el próximo viernes a las 11 de la mañana. Ecuador, ¿lo viste Ecuador? ¿Siguen siendo ustedes los favoritos para pasar como primeros?
creo que Ecuador es un equipo muy fuerte, con mucha calidad, jugadores de calidad muy alta, y han demostrado eso en el partido contra Qatar, pero también en la clasificación en Sudamérica. Entonces, un rival muy duro y vamos a preparar el partido ahora. ¿Crees que puede ser un partido similar al de hoy, medio trabado, difícil, que les cueste hasta el final, el momento que pueden desequilibrar? Sí, claro, como he dicho, que Ecuador es un muy buen equipo con muy buenos jugadores y va a ser un partido duro. Justamente ya nos escriben nuestros amigos televidentes desde Guayaquil. Jorge Arboleda nos dice que él le parece que debe ingresar Ángel Mena, no sé a ustedes, y también dice que hay hinchas holandeses que dicen que Ecuador no es un país tan difícil para poderlo ganar, pero también hay que ver qué dicen los hinchas que están en Qatar, Mili, que están alentando a la selección desde ahí. Sí, es bueno, y lo que dicen los hinchas obviamente es en apoyo también a su selección, ¿no? Y no solo ellos, periodistas, por ejemplo, periodistas de Argentina, ayer decían que la máxima ilusión de los jugadores de Senegal iba a ser conseguir la camiseta de Messi. Y miren, no de Senegal, de Arabia Saudita. Y miren ustedes lo que ocurrió, ¿no? Terminó dando la gran sorpresa. Pero bueno, alrededor de 5.000 ecuatorianos están en Qatar apoyando a la selección en este mundial. Pero ¿cuánto cuesta viajar y sobrevivir en el país asiático? Les contamos más en la siguiente nota. Hola, buenas noches. María José Suárez es una fiel hincha de la selección ecuatoriana que viajó a Qatar para apoyar a la TRIP. Fueron 20 horas de viaje hasta llegar a Doha. Cada vuelo cuesta alrededor de $1.300, pero también se ofrecen paquetes con todo incluido. El paquete aproximadamente fue como $8.000, que yo tengo las entradas de fútbol, las 3 entradas, el departamento, los vuelos, el transporte del hotel a los estadios. Al ser un país muy tradicionalista, nos cuenta que lo primero que le preocupó fue la vestimenta. Sin embargo, ya en territorio fue diferente. No tuvimos ninguna restricción en el tema de la vestimenta, salvo en mi caso específico en un museo. En un museo sí me pidieron que use una chaqueta. En el país asiático rige la Sharia, es decir, la ley islámica que restringe el consumo de alcohol. No encuentras cerveza, no encuentras alcohol en los supermercados, en las gasolineras. A pesar de coexistir con miles de culturas diferentes, cuando juega nuestra selección el sentimiento del ecuatoriano es uno solo. Fue una locura, los ecuatorianos éramos hermanos entre todos, nos abrazábamos entre todos, gritábamos entre todos, no importaba si eras cuencano, guayaquileño, quiteño, esmeraldeño, todos éramos uno solo. Y es que Ecuador hizo historia al ganar al dueño de casa en el partido inaugural, y así lo reconocen los hinchas de otros países. Es un orgullo el que tenemos porque, claro, ganamos, hicimos historia, Ecuador hizo historia. Entonces, mucha gente es, Ecuador, felicitaciones, y todo. Es como, sí, gracias, gracias. Aquí el transporte público es gratis y en buena hora. Cuando llegas a la capital regalan un chip con internet. Y además no es necesario usar la moneda local, pues los comerciantes también reciben dólares. Edison Saavedra, Noticias 7. Y hablando de los hinchas en Qatar, Mili, ayer pues veía en Twitter que parece ser que podría haber una sanción por las barras que estaban haciendo en el partido contra Qatar. Me había olvidado. Tantos partidos ya. Sí, contra Qatar, los ecuatorianos. ¿Qué es lo que va a ocurrir y qué sanción podría haber? E incluso para la selección como tal. Bueno, ayer se conoció precisamente que la FIFA abrió un expediente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol porque durante la inauguración del partido contra Qatar, como lo decías, se escucharon algunos que no podemos repetir aquí en contra de hinchas chilenos, entonces, o de Chile, que ya sabemos que tenemos este inconveniente por lo que pidieron ellos de que se nos sancione por Byron Castillo y demás, pero está en análisis. Recordemos que hay un antecedente también con México. México sí fue sancionado por también cánticos de los hinchas y ahora está en análisis para ver qué es lo que ocurre y si es que somos reincidentes también podría llevarnos a que nos resten puntos. Por favor, señores ecuatorianos, claro, a mantener la calma dentro del estadio. El clásico poropopó, el que nos salta. Es chileno, sí, eso no se puede decir, pero bueno, mucha gente piensa que era por lo de la cerveza, pero no, tiene que ver con esta barra. Queremos cerveza. Bueno, y ahora vamos a ver algunas imágenes de lo que fue el festejo de los hinchas de Arabia Saudita, porque han hecho historia al ganarle a Argentina. Miren, ahí están.
No lo pueden creer. Wow. Y está... Qué emoción, ¿eh? Mira cómo se va a llevar la emoción y termina lanzándola en el patio, ¿no? Pero claro, imagínate, ¿tú qué hubieras hecho si le ganabas a Argentina en el primer partido del Mundial? Rompo el sillón, me boto por la ventana, sería algo increíble. Bueno, y ahí está, miren, no lo pueden creer. Y también circularon imágenes, si ustedes se fijan ahí, y es lo que ha sido muy cuestionado, hay solo hombres festejando, ¿no? Hay solo hombres viendo juntos el partido. Hay una mujer musulmana, en cambio, festeja el triunfo de Arabia Saudita sola. Wow. Porque nadie, excepto su esposo o familia directa, puede acercarse a ella, ya que está prohibido en su religión las muestras de afecto con personas desconocidas. Ay, qué triste. Me parte el corazón. No se le puede uno acercar a abrazar de felicidades. No, ella no puede abrazarse con nadie que no sea su familia directa o que estaban viendo en otra parte del partido y festejando y rompiendo la puerta. El día domingo saltábamos, yo abrazaba al que estaba allá, al que conocía, al que no. Aprovechaban. Qué pena. Pero bueno, por lo menos ahí está, festejando también, ¿no? Muy bien. Pero yo creo que un festejo similar tenemos que tener nosotros entonces el viernes con cada gol de Ecuador ante Holanda. Cuidado con las puertas. Sí, aquí ya saben. Muy bien, muchísimas gracias, Mili, por esa información detallada y completa más de deportes a las 20 horas en Qatar, el show de los fanáticos. Con esto nos vamos nuevamente a una pausa, amigos, pero quédese porque al retornar tendremos información exclusiva desde China. Nuestro enviado especial Byron Galarza nos estará diciendo sobre las restricciones que nuevamente hay en ese país por el rebrote de COVID-19. Ya volvemos. De la mañana con 58 minutos y hacemos contacto con Byron Galarza. Tenemos un informe, él está en China, en donde nos va pues a informar sobre las restricciones que ese país ha impuesto por un nuevo rebrote de COVID-19. Byron. Beijing afronta una situación difícil desde 2020 que inició la pandemia. En este distrito en el que estamos, que se denomina Chaoyang y el de Haidan, son los más complicados con más casos. Solo para darles un dato, la municipalidad de la ciudad ha informado que el día domingo se registraron 600 casos y el día lunes se dispararon a más de 1.400, con lo cual hay que hacerse la prueba de test de ácido nucleico todos los días. A partir de esta semana, estos test de ácido nucleico que lo hacen millones de personas y que lo hacemos todos, tendrán que ser diarios, ya no cada 24 horas, por la difícil situación que vive Beijing. Es lo más complicado que ha vivido la capital china desde el 2020. Desde la capital, Byron Galarza, Noticias 7. Estaremos pendientes entonces de lo que ocurre en China, sí, nuevas restricciones por un nuevo rebrote de COVID-19. Con esto entonces, amigos, nosotros nos despedimos. Me llamó la atención, rebrote en China, pero Byron sin mascarilla, ¿no? Byron aún que se cuide sin mucho mascarilla. nuestro compañero. Entonces. Así es, lo estaremos esperando también. Con esto, amigos, nosotros nos despedimos. Que tengan todos una excelente